Torres García, el pintor que introdujo el constructivismo en el arte de América, murió en esta casa el 8 de agosto de 1949. Diseñada por el artista, vigiló su edificación día a día y solo pudo habitarla los últimos meses de su vida. El pez preside la fachada como un leitmotiv del resto de su obra. Para los cristianos de las catacumbas fue signo de fe. Para el artista era la materia, el cuerpo. Las ideas plásticas de Torres García tenían la firmeza de la fe. Dentro del sentir barroco americano, planteó un regreso al orden, a lo estático. Propugnó buscar la estructura interna del objeto hasta hacerlo símbolo, y para ello optó por una visión plana y pura, como la del hombre primitivo o la del niño, regida por la razón más que por el instinto. Su problema fue dotar de equilibrio a lo asimétrico. La tarea de Torres es la lucha de un abanderado. Sentó cátedra con su palabra oral e impresa. Dio conferencias y escribió ensayos. No son escasos los libros y folletos en su bibliografía. Había vivido 75 años. Nació en Montevideo, capital del Uruguay, a orillas del Río de la Plata, uno de los puertos más activos de Sudamérica, por donde se recibe el impacto de la cultura europea. Hoy es una capital de intenso crecimiento y con vida propia en lo social, en lo económico y en lo cultural. Su puerto continúa siendo fundamental en el sur del Atlántico. Donde hoy está el Palacio Legislativo, sitio de la vieja Plaza de las Carretas, nació el artista en 1874. 100 años atrás, todo era bien distinto. Su padre fue un ebanista, catalán de origen, su madre uruguaya. Esta era la avenida 18 de Julio hace un siglo. Hoy es su arteria principal. En su niñez, ya Torres García es capaz de expresarse con recios dibujos que no parecen infantiles. Por esta época Montevideo se veía así cuando la familia decidió emigrar a Europa. Desde el puerto de Montevideo sale con sus padres a los 17 años en dirección a España. Llega a Barcelona, la ciudad de palacios y de flores. Era también antesala de la cultura francesa en la península ibérica. Pero la historia mediterránea de Barcelona admite fenicios y griegos. El joven uruguayo se inscribe al llegar en la Escuela de Bellas Artes. Si en su niñez, sin maestros, ha sido capaz de producir dibujos de recia expresión, ahora la disciplina va a precipitar el resto. Pronto ya es capaz de realizar este autorretrato. Barcelona continúa de puente español para la cultura francesa. Los jóvenes rechazan el tradicionalismo nacionalista. En estas primeras obras está el postimpresionismo francés, las sutilezas de los intimistas y los simbolistas. Capta el fuerte ritmo lineal de Toulouse-Lautrec, faro del Art Nouveau al finalizar el siglo. Comienza bajo la influencia de Lautrec dibujos, así como ilustraciones para revistas de la época. Ramón Casas, dibujante notable, hace este retrato a Torres, quien lo admira y respeta. El catalán más discutido de la época es el arquitecto Antonio Gaudí, firme pilar del Art Nouveau. Gaudí deja inconcluso el templo de la Sagrada Familia. Torres García colabora en algunos de sus proyectos. El uruguayo da clases de arte a jóvenes de sociedad, entre ellas Manolita Piña, con quien se casa en 1909. Manolita será modelo habitual de sus retratos y, por sobre todo, compañera y constante estímulo espiritual hasta el día de su muerte. Una nueva influencia aparece por la época de su matrimonio. Puvis de Chavannes,
pintor francés que predicaba un clasicismo estático. Para Torres García, el Dupuy es un camino útil a seguir, especialmente en los murales. En 1910, el pintor recibe el encargo de 2 murales para el pabellón uruguayo de la Feria de Bruselas sobre ganadería y agricultura. La pareja recién casada viaja a Bélgica. Un cuaderno de apuntes que se inicia con el perfil de Manolita será importante resultado al mostrarnos sus impresiones con su línea sólida y desenvuelta que da la medida de un gran dibujante. Estos esbozos de Bruselas muestran visión aguda y enérgico poder de síntesis ante la realidad. Después de 5 meses en la capital belga y 1 mes en París, la pareja regresa a Barcelona. Torres reafirma en Francia el interés por Puvis de Chavannes, de evidente sello en los murales recién hechos y en los trabajos de su muestra individual de 1912 en la Galería Barcelonesa Dalmau. Regresa a sus clases de arte y artesanías a la Escuela Mondor, donde se había iniciado como profesor en 1908. Recibe encargo de varios murales para la Diputación que concibe inspirados por Puvis de Chavannes. Estas obras generaron controversias y se mantuvieron ocultas por largo tiempo. También realiza frescos en Monrepos, su villa de las afueras de Barcelona, donde lo vemos con Manolita y sus hijos, Olimpia, Ifigenia y Augusto, en una foto que debió haber dirigido el pintor, dada su plácida composición clasicista. Los 3 hijos serán frecuentes personajes de sus obras. Ya desde 1917, Torres García había experimentado dividir las superficies planas en secciones rectangulares que distribuía con sentido asimétrico, punto de partida del constructivismo. Esta característica se insinuaba cada vez más en algunas de sus pinturas planas de realismo sintético, escenas urbanas de Barcelona de entre 1917 y 1919. En plena época de inestabilidad, fatigado de Barcelona y del viejo mundo, decide probar suerte en un gran centro cultural como Nueva York, hacia donde se dirige en 1920. En Nueva York pinta algunos óleos con expresionista visión. Continúa como siempre ejecutando retratos de penetrante subjetivismo y libre factura. Amigos españoles le habían instado a continuar en Nueva York el diseño y producción de juguetes que había ya comenzado a industrializar en Barcelona. Eran juguetes de formas esquemáticas, en bloque de madera y con intención humorística. La herencia del padre ebanista será determinante en el aspecto técnico. Más tarde, fabricará los juguetes también en París. Varias dificultades quebrarán su esfuerzo y decide la vuelta a Italia para salvar el negocio. Un primer intento de extraer algún beneficio económico a su arte. Estas figuras guardan estrecha relación con sus composiciones policromas en madera de extracción cubista que introdujo a lo largo de su obra plástica. Otro álbum de dibujos cierra este ciclo. Goodbye, New York. Son apuntes con creyón menos intenso que los de Bruselas, aunque describen con exactitud la dinámica de la gran metrópolis. En 1922 se dirige a Italia en un último intento de salvar la empresa de juguetes, mientras un incendio destruye el depósito de Nueva York.
Se queda algo más de un año entre Génova y Livorno. En Livorno nace su cuarto hijo, Horacio. De allí regresa a Francia. En Villefranche deja algún rastro de su obra y el cubismo comienza a intrigarle. Se instala en París. Nuevas amistades le conducen a nuevas experiencias. Según vemos en estos ejemplos, se interesa entonces en la obra de Modigliani y de Jablonski. Este Adán de parentesco africano y cubista insinúa el constructivismo en la anatomía del torso. En la construcción de las figuras aplica lo lineal, superpone el dibujo al color y al enfocar escenas urbanas acude a distintos métodos cubistas. Se relaciona con artistas que recién emprendían una dirección afín a la suya. Los neoplasticistas, Mondrian y von Doesburg, le abren nuevas perspectivas. Con el crítico Michel Seufor, funda Círculo y Cuadrado. Celebran su primera exhibición en 1930. En esta foto de la apertura vemos a Torres García, Mondrian y Arp en primer lugar. Al lado derecho, Kandinsky. Seufor y Van Tongerlo al izquierdo, junto con otros artistas y sus esposas. El grupo sigue la base del neoplasticismo ya enunciada por sus fundadores. Por ejemplo, ellos afirmaban que el cuadro no es más que una superficie plana, donde la línea recta debe predominar, que la proporción genera equilibrio y que la asimetría debe presidir la composición. Torres enriquece sus ideas valiéndose de su propio repertorio de símbolos. La llave es la razón. El triángulo es el principio que rige la mente. El pez, cuerpo y materia. Corazón corresponde con alma. Es curioso observar que sus relojes siempre indican en ángulo recto la misma hora. Las máscaras se perciben más prehispánicas que europeas. La balanza, el sol y la escalera son signos constantes. Las dificultades de una Europa en crisis fuerzan su regreso temporal a España. En 1932 llega a Madrid. La República tiene solo un año de instalada. Pinta poco. Revela mayor preocupación por la América arcaica. Ilustra y escribe con curiosa caligrafía una traducción de Walt Whitman. Torres ha madurado en París y requiere algo distinto que calme su inquietud creativa. El reencuentro con América, con la patria no olvidada. Después de 43 años, Montevideo sigue detenida en el tiempo, ordenada y tranquila. En la pintura ya Uruguay ha producido personalidades como Figari y Barradas, pero ambos han emigrado en busca de un destino mejor. Montevideo en 1934 es todavía provincial. Torres, sin embargo, se empeña en ventilar sus ideas. Los críticos y artistas en agria oposición combaten el constructivismo. Su temática universal reduce severidad y a su gran jeroglífico humanístico le deja admitir alusiones de lo nacional. Bandera uruguaya, locomotoras, carretas. Percibimos que Montevideo penetra en aquellos austeros ejercicios sin debilitar su rígido concepto. Por el contrario, su labor será más dinámica y aún más personal.
Su primera exposición causa críticas indignadas. Torres contesta con conferencias. He dicho muchas veces que yo he sido, según creo, el primero que ha fijado una línea de separación entre la pintura y el arte monumental constructivo. Y he dicho que la pintura tiene su apoyo en lo personal, en lo individual, al paso que el arte constructivo lo tiene en lo universal. Publica libros, pero sigue pintando. Cada minuto cuenta en su obsesiva actividad de creador. Unos pocos jóvenes se le acercan en busca de orientación. Abre un taller sin dejar de pintar febrilmente. Sus jeroglíficos hieráticos cada vez toman mayor cohesión y firmeza. Aspiran a la solidez de la piedra. Comienza a gestar en sus pinturas, entre el 34 y el 38, lo que habría de ser una obra cimera en su labor. El monumento cósmico, construido en granito rosa para el Parque Rodó en Montevideo y formado por 3 cuerpos. El muro central se basa en las construcciones incas. Lo forman cuadriláteros en unión asimétrica. Cada uno contiene un grafismo, un símbolo de Torres García. En el boceto final sobre papel, el artista indicó que su concepción la inspiraba el sol. Con el sol como epicentro, el monumento intenta situarse, por el equilibrio de su estructura, en el cosmos. El cuerpo de la izquierda es el sol, el de la derecha, los puntos cardinales. Corona la parte central el cubo, la esfera, la pirámide. 3 figuras geométricas de su devoción. En el monumento el artista pone a la luz la raíz que buscaba, la América remota. Casi desentraña el misterio de viejas esencias. Igual sucede en este cuadro, Indoamérica, y en el siguiente, ambos basados en formas prehispánicas. Las junturas asimétricas de los muros incas son por una larga fase ideas rectoras. Unas veces las ve planas, otras con insinuación de volumen y siempre en un constante homenaje a la asimetría, obediencia al ritmo, consagración de la medida áurea. Torres hacía uso metódico del compás de la divina proporción como auxiliar para buscar la asimetría en sus composiciones. Su interés en la estabilidad clásica lo hacía depender del instrumento de Luca Pacioli, tan apreciado por los artistas del Renacimiento. La sección áurea, con su misterio matemático, crea una proporción dentro del rectángulo que evita lo simétrico, la repetición decorativa. Esto fascina al artista uruguayo y ahí está gran parte de su importancia. Hallar originalidad en el seno de la tradición más vetusta y adaptar al presente ideas útiles de un pasado remoto. Funda un taller al que asisten, aparte de sus hijos Augusto y Horacio, jóvenes inquietos como Julio Alpuí, José Gurvich, Alceu Ribeiro, Gonzalo Fonseca y Francisco Matos, entre otros, que depositan toda su fe en las teorías del maestro. Algunos, por devoción, llegan a exagerar la ortodoxia de las teorías que Torres nunca imponía, sino presentaba como ejemplo para abrir horizontes. El taller tuvo sus propias publicaciones. Hoy es el Museo Torres García, donde se alojan obras suyas y de algunos alumnos en medios distintos.
Como ejercicio colateral del constructivismo, como los compositores crean divertimentos, Torres ejecuta retratos de personajes famosos. A veces los rehace en el tiempo, como es el caso con los dos de Velázquez y los dos de Goya que vemos. Las primeras versiones son más apegadas al modelo, las segundas expresionistas del todo. Así surgen Leonardo, Cézanne, Bach y muchos más. Torres publica entre 1941 y 1943 dos libros de importancia. Uno es La ciudad sin nombre, cuyas páginas son facsímiles de un manuscrito ilustrado que expone sus ideas plásticas en forma novelada. El otro libro, Universalismo constructivo, es una suma de sus escritos sobre arte. Sin duda alguna, esta es su contribución literaria más extensa y más elaborada. En 1943 se intensifica lo nacional en sus temas. Los símbolos adquieren relación con Montevideo. Los edificios, el puerto, el perfil frecuente de los tranvías y los navíos. Lo abstracto y lo representativo luchan, pero con un orden risueño y vital. Se impondrán dos ideas que prevalecen: planismo y América. Esta fase desemboca de lleno en los grandes murales que le encargan para el Hospital Saint-Beuve y que ejecuta con asistencia de sus alumnos. 7 de los paneles fueron diseñados por el maestro y 20 por los ayudantes. Una atmósfera de grandeza emana de estos murales que fueron pintados con esmaltes y después transferidos a la tela. Hoy pertenecen al Museo Nacional de Artes Plásticas de Montevideo. Aquí aparecen los grafismos de Torres García en plan monumental, pero lejos de perder su intensidad, los vemos por el contrario resplandecientes de brillante color. Para contrastar y amortiguar la intensidad cromática, hay dos paneles en blanco y negro que se alternan en el conjunto. Son como dos frisos en piedra caliza o en yeso con efecto de relieve. Es pintura que simula escultura y ambos son un eco innegable de la América arcaica, como si se buscara en ellos el mismo espíritu mágico que talló relieves en Uxmal o en Teotihuacán. Al cumplirse el centenario de su nacimiento, se abrieron amplias exhibiciones de sus obras. Una en el Museo de la Universidad de Texas, en Austin, que viajará por instituciones de las Américas. En Buenos Aires se vio en el Museo Nacional de Bellas Artes, la que organizó el Museo Nacional de Artes Plásticas de Montevideo y que circulará por Europa y América. Desde hace años, en el Uruguay, hay un culto a Torres García. Sin embargo, esta muestra despertó una nueva devoción y aún mayor respeto en la juventud que llenaba las salas cada día desde la mañana. Escolares y universitarios se asomaron al proceso de su obra, aprendiendo así a respetar el nombre de un uruguayo insigne que vivió humildemente y luchó con tenacidad por sus ideas. Esas ideas, basadas en el orden, las divulgó por todos los medios y las introdujo en su propio hogar. La casa de la calle Caramurú, en Punta Gorda, que él diseñó y vio crecer ladrillo a ladrillo, guarda resultados de sus ideas aplicadas a rejas, relieves y objetos escultóricos que adosó a las paredes. Estas paredes también muestran pequeños vitrales de colores encendidos por el sol.
flotan entre las esculturas. Los relieves rompen la monotonía de las paredes de ladrillo y el pez de sus símbolos nada en el estanque del jardín. En este ambiente plácido y sosegado, donde llegó a poner en función sus ideas, el maestro habitó brevemente, reclamado por la muerte. La familia lo conserva intacto. El más joven, Horacio, es pintor. Olimpia es la mayor. Doña Manolita vive para su memoria. Ifigenia estudia la vida del padre. Augusto también es pintor. Aquí falta don Joaquín, pero solo físicamente, pues su recuerdo preside siempre en silencios y en diálogos. Porque aquí le dijeron en cuanto bajó del barco, no sé quién fue que aconsejó, usted no muestre la parte moderna y constructiva, usted muestre la parte figurativa. Sí, le dijo un literato que había acá. La primera exposición la hizo en Amigos del Arte. Y bueno, había gente que se acercaba y le interesaba, pero era poca gente. Y pues habían otros que combatían. Ah, después había la parte combativa, gente que hablaba. Mucha controversia. En el interior están los muebles y objetos hechos con sus manos y que acompañaron su vida. El estante, constructivo y asimétrico, una jarra tiahuanacu, cuya decoración nutrió sus ideas, muñecas carayá del Brasil, sus armas dialécticas, pinceles y libros, el tema de sí mismo, con la mirada noble y firme, basándose en sus apuntes, aún más allá de su propia vida, trascienden sus conceptos. Augusto y Horacio realizaron en su lugar de descanso final formas de denso granito que velan su reposo. Servirán en una etapa transitoria que puede ser de siglos para la eternidad de Joaquín Torres García, el uruguayo que se aventuró a reivindicar la esencia plástica de América.